Hola amigos de www.radiovictoriagt.com y todas las otras radios como Radio Dignidad de Honduras, obviamente Rondas Campesinas del Perú, Alcarajo.org de Colombia y también a nuestros amigos que difunden estos contenidos a través de Minca Comunicaciones Argentina, obviamente Codeca Guatemala. Estamos con el profesor Luis Enrique López. Ayer lo escuchamos, hemos estado también posteando su ponencia, hemos hecho video. Profesor, ayer dejó varias inquietudes usted y una de ellas justamente decía, recuperemos la dimensión política de la interculturalidad. ¿Qué quiso decir con ello, profesor? Bueno, dos cosas. Primero, desde el punto de vista educativo, es necesario reconocer que toda educación, toda propuesta educativa es política. No hay una educación neutra como nos tratan de decir los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, toda propuesta educativa es política. En segundo lugar, si hablamos de interculturalidad como una propuesta y una herramienta para transformar el status quo, romper con el ethos monocultural y monolingüe que ha predominado en nuestro continente desde la invasión europea, pues estamos también ante una cuestión política y no únicamente ante una cuestión técnica. Entonces, para mí, la interculturalidad es una herramienta política y, como dicen los compañeros bolivianos, es una herramienta política que está íntimamente ligada con el poder, con el manejo del poder. Y un querido amigo y líder boliviano, Walter Gutiérrez, siempre dice que la interculturalidad es el camino, si no para conquistar el poder, por lo menos para compartirlo. Entonces, si esa es la situación, entonces no nos toca más pues que admitir la naturaleza política de la interculturalidad y por ende de la educación intercultural y no pensar que necesitamos únicamente herramientas pedagógicas. Profesor, sí. La otra cuestión, lo que queda, digamos, en la preocupación, el imaginario, digamos, de las personas que están detrás de esta apuesta formativa, pero también teórica, es cómo así el poder hegemónico, tanto mediático, pero también educativo, capturó la interculturalidad como categoría, lo castró y prácticamente le convirtió en una suerte así de expresión del multiculturalismo liberal, neomulticulturalismo. Sí. Pues mire, lo que ocurrió en América Latina es que mientras los pueblos indígenas sobre todo, y después se sumarían a ello las comunidades afrodescendientes, en alianza con sectores progresistas de la academia, demandaban interculturalidad, en rigor los estados lo que nos daban era propuestas multiculturalistas, como usted mismo dice, Ollantay, propias del multiculturalismo anglosajón neoliberal, ¿no? Y esto llegó también con las agencias de cooperación, con el sistema de Naciones Unidas, pues el único referente concreto de gestión de la diversidad a nivel nacional que existía en esos momentos en el mundo era pues el referente de Canadá y de los Estados Unidos desde esa visión más multiculturalista que yo defino cuando hablo con mis estudiantes de un juntos pero no revueltos, ¿no es cierto? Una apuesta que apuntaba más a la coexistencia pacífica entre diferentes, pero no a la convivencia democrática. Entonces, hacia eso tenemos que avanzar, recuperar el sentido político de la interculturalidad en apuesta a una convivencia entre diferentes para construir proyectos de sentido, de significado, proyectos políticos que nos convoquen a todas y a todos, ¿no? Interculturalidad crítica, interculturalidad plurinacional frente, podríamos decir, a la interculturalidad colonial o imperial. Profesor, finalmente, ¿es posible, y tomando en cuenta que son ya como 30, un poco más de años implementándose políticas interculturales en el tema de educación, ¿es posible construir interculturalidad dentro del paradigma de los estados-naciones modernos, monoculturales, bicentenarios? ¿O tenemos que transitar hacia otro tipo de estado? Es que de la mano de la interculturalidad debemos avanzar, a mi juicio, de abajo hacia arriba, ya no de arriba hacia abajo como se ha hecho históricamente, sino de abajo hacia arriba, para hacer realidad esa convivencia democrática a la que me decía, que nos lleve gradualmente
a transformar el Estado. Desde sus inicios, la apuesta intercultural, enarbolada por los pueblos indígenas, tuvo como propósito el cuestionamiento al carácter y al sentido del Estado-Nación. América Latina tiene que reconciliarse con su diversidad, tiene que saldar la deuda histórica que tiene con las primeras naciones de este continente y entonces tiene que avanzar pues hacia una interculturalidad que se articule con la política para transformar ese Estado-Nación monocultural, monolingüe y sobre todo, creo yo, ese ethos monocultural que predomina en la conciencia, en las cabezas y en los corazones de todos los latinoamericanos. Y solo cierro con una cosita, Ollantay. Creo que el paradigma de la interculturalidad crítica es importante, pero tenemos que añadirle a ello otro paradigma que es el de la interculturalidad transformativa, que tiene que ver con la manera como tú y yo nos relacionamos en el día a día, desde abajo, desde el seno de la familia, para ir subiendo gradualmente hacia la comunidad, el municipio, la región, el país, y hacer realidad la interculturalidad como una interculturalidad vivida y no como una interculturalidad normativa, que es lo que tenemos hoy día. Muchas gracias, profesor. Es el profesor Luis Enrique López, que viene trabajando el tema de la interculturalidad. Ayer nos desafió con el tema de interculturalicemos todas las dimensiones de la vida y hoy nos llama a trabajar a nivel del núcleo ético-mítico, es decir, el ethos, trabajar de la subjetividad de la persona. Profesor, muchas gracias y amigos.